Buenas tardes, voy a explicar el ejercicio del quiz. El ejercicio tiene el siguiente enunciado. Nos dice que en el interior de una pila se encuentra una molécula A de carga 6,4 picocoulomb en la posición 8,5 microcoulomb y una molécula B de carga -7,3 picocoulomb y está en la posición -5 8 microcoulomb. Finalmente, una molécula C de carga 9,5 picocoulomb y está en la posición 9,3 microcoulomb. Nos dice el enunciado que encuentra el campo eléctrico en el origen de coordenadas, la intensidad del campo eléctrico en dicho punto, la dirección del campo eléctrico en dicho punto. Como solución, primero sacamos los datos que nos da el enunciado y verificamos si está en las unidades correctas. Como vemos, no están las unidades correctas, está en picocoulomb, así que los pasamos a las unidades exactas de coulomb y metros. Entonces, acá tenemos la carga 1, carga 2, carga 3 en sus datos correspondientes. Lo mismo tenemos las coordenadas. Para la solución de este ejercicio, saqué el campo eléctrico de las tres cargas con diferente plano cartesiano para un mejor entendimiento. Entonces empecé con el campo eléctrico de la carga A. Este no es el campo eléctrico total, sino son pequeños campos eléctricos que al final se van a sumar y se va a sacar el campo eléctrico de todo. Como acá tenemos la carga 6,4 por 10 a la menos 12 coulomb, es la carga Q1. Aquí tenemos las coordenadas 8 por 10 a la menos 6 y 5 por 10 a la 6. Seguidamente coloqué la fórmula de campo eléctrico en relación con la carga A, igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia al cuadrado por el vector unitario. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos carga y campo eléctrico, pero no tenemos distancia ni el vector unitario. Entonces, primero empezamos hallando la distancia. La distancia se saca del gráfico. Y como aquí nos dieron las coordenadas, pues de ahí mismo. Entonces nos dice que 8,16, 8 por 10 a la menos 6 en X. Esto sería, por decirlo acá, cateto sería X. Aquí estaría el ángulo, se me olvidó hacerlo. El ángulo Y sería cateto opuesto y esto cateto adyacente. Y bueno, más Y, entonces que es 5 por 10 a la menos 6 y todo esto elevado al cuadrado. Y la suma de estos dos nos da que es 8,9 por 10 a la 11, que esto sería la distancia del punto hacia la carga. Acá en el gráfico podemos ver que el campo eléctrico se dirige hacia el cuadrante 3. ¿Pero por qué? Porque aquí la carga es positiva y asumimos que en el centro la carga también es positiva, en el origen. Lo que quiere decir que como son dos cargas positivas se repele y el campo eléctrico se dirige hacia el cuadrante 3. Ya teniendo la distancia, ahora hallamos el vector unitario. Y bueno, ¿cómo se halla? Se halla eh, con el ángulo. Sabemos que teta es igual a tangente a la menos 1 por cateto opuesto sobre el adyacente. El ángulo iría acá y entonces, pues, bueno, ahí realizamos el ejercicio que nos daría un ángulo de 32 grados que iría hacia esto. Acá tenemos nuestro triángulo, sacando nuestro triángulo.
tenemos que cateto opuesto y cateto adyacente, donde el ángulo que toca, eh, por decirlo así, el cateto, pues es coseno de 32, porque el ángulo lo toca en I, y sería seno de 32 porque pues no lo toca, ¿sí? Seguidamente hallamos el vector y resolvemos, donde nos daría 0,81 en I más 0,52 en J. Ya después de tener el vector y la distancia, pues hallamos el campo eléctrico en A. Reemplazamos todos los valores y el momento de reemplazar nos da que el campo eléctrico es igual a 543,63 por 10 a la 6 en I más 336,53 por 10 a la menos 6 en J. Bueno, ya hallando el campo eléctrico en A, hallamos el campo eléctrico en B. Se hace el plano cartesiano y se ubican las coordenadas, donde nos dice que es 5 en X, menos 5 en X y 8 en Y. Y vemos que es una carga negativa. Y como asumimos que la del origen es positiva, entonces esto va a sentir atracción. El campo eléctrico iría dirigido hacia la carga, como se ve en el gráfico. Seguidamente hallamos la distancia, porque acá tampoco tenemos distancia ni el vector. Entonces hallamos la distancia con las coordenadas y acá nos da que es de 8,9 por 10 a la menos 11. Seguidamente hallamos el ángulo que es de 57,9. Después reemplazamos hallando la dirección del vector. Nos dice que es menos coseno en 57, menos coseno 57,99 en I. Bueno, sabemos que el ángulo toca ahí, entonces iría coseno. Y como en Y no lo toca, iría seno. Va menos coseno porque está en menos I, por eso va en menos coseno y más seno, pues porque va en más J. Seguidamente reemplazamos en la fórmula y nos da que el campo eléctrico es menos 39 menos 3,91 por 10 a la 9 en I, más 6,19 por 10 a la 9 en J. Y por último, llevamos el campo eléctrico en C. Hacemos nuestro gráfico, ubicamos las coordenadas, vemos que es positivo en X y negativo en Y. Tenemos que la carga es positiva, entonces lo que quiere decir que el campo eléctrico va a sentir repulsión sobre la carga, entonces iría dirigido sobre el cuadrante 2. Seguidamente hallamos la distancia, el ángulo y reemplazamos en la fórmula. Al momento de reemplazar, pues nos dice que es 9,8 por 10 a la menos 22 en I, positivo. Entonces verificamos que está bien y dice que menos 3,25 por 10 a la 2, a la 22 en J. Verificamos que es verdad porque está en menos J. Ya de tener todos los campos eléctricos, pues hacemos la sumatoria de estos. Y con I y J con J y sumamos, esto nos da que el campo eléctrico es de menos 3,36 por 10 a la 9 en I, más 6,52 por 10 a la 9 en J. Ya tenemos el campo eléctrico, pero también nos dice que halle la intensidad, lo que nos quiere decir que es la magnitud del vector. Entonces, pues colocamos nuestras componentes, nuestros resultados, se elevan al cuadrado y ahí ya tenemos la magnitud. También nos dice que la dirección del ángulo. Entonces,
hacemos tangente igual a la -1, cateto opuesto sobre adyacente y nos da que es un ángulo de -62 grados. Al momento de graficarlo, nos dice que en menos I iría 3.36 por 10 a la 9 y en Y iría positivo. Entonces, el campo eléctrico estaría ubicado en el cuadrante 2. Y ese sería todo el resultado, todo el procedimiento de este ejercicio. Gracias.